Hola gente, espero que todos estén bien. Solo quería pedirles un favor, que si pueden dejar un like en los vídeos que subo me ayudaría mucho, así sabré que le está gustando este fanfic. Sin más retraso, que comience este capítulo. Capítulo 56. Todos permanecieron en silencio durante varios momentos mientras el fuego rugía. Justo por encima del rugido de la llama, se escuchó una alarma, indicando a los habitantes de la fortaleza y a los exploradores de los alrededores que estaban siendo atacados. Esta fue una de las fortalezas de escenario de Konoha más cercanas a Iwa. Debido al desarrollo de la guerra, una gran cantidad de shinobis se apiñaron en la fortaleza. Poco menos de 7000 ninjas residían dentro. Riley tenía una fuerza de poco más de 200, pero aún así, los ninjas de la hoja estaban tan metidos. Madara y Hashirama podían manejar ejércitos de la mitad del tamaño del que había reunido la hoja. Los dos juntos podrían haber destruido esa fortaleza y matado a todos los que estaban dentro con total facilidad. Agregue a Kushina, Kakashi, Arturia, Voldemort e Itachi, además de los familiares de Riley, y la propia Riley. Sí, pueden ser superados en número, pero la diferencia de poder entre la fuerza de Riley y la de Konoha era tan astronómica que era casi hilarante. Pasaron unos 30 segundos mientras el grupo esperaba la orden de atacar. Finalmente, la orden llegó cuando Riley levantó su varita y disparó una bombarda máxima dominada contra la pared. El poder del hechizo fue tan grande que apagó las llamas cercanas a su paso. Con un estampido que hizo temblar la tierra, el hechizo impactó la pared. La explosión resultante envió 15 metros de la longitud de las paredes, volando hacia el cielo. Los escombros reinaban por toda la zona circundante. El ejército de Riley se quedó a la expectativa durante varios momentos antes de que ella diera un paso adelante. Muchos comenzaron a caminar con ella. Era extraño para muchos de ellos. Este acercamiento lento y acumulación era tan poco común en las batallas de Shinobi. Riley estaba en su forma como Galael y sus fuerzas estaban envueltas en capas andrajosas, cada una cubierta por un dementor. La presencia del ejército desprendía una sensación espantosa, y su lenta marcha hacia la fortaleza destrozada habría hecho que cualquiera que mirara corriera aterrorizado. Los dementores cubrían sus cuerpos como capas andrajosas, se cubrían la cara con telas, oscureciéndolos de la vista exterior, pero por alguna razón, no afectaba la vista de nadie. La tela negra era tan delgada que podían ver fácilmente a través de ella, incluso al amanecer. Una ventaja de tener a los dementores actuando como armaduras era que aún se podía sentir su presencia. Los que estaban dentro de la fortaleza sintieron que un escalofrío invadía todo el castillo. Varios miles de hombres y mujeres dejaron de hacer lo que estaban haciendo cuando los vellos en cada parte de sus cuerpos se erizaron. Como un ejército de espectros, el ejército negro atravesó el muro en ruinas. Shinobi en el interior levantó sus armas para prepararse para el ataque. La mayoría de las que habían estado en la pared habían sido quemadas por el fuego o arrojadas por el hechizo de Riley. Grandes franjas de shinobi se estaban reuniendo detrás de la pared en ruinas, formando líneas de batalla. Creían que esto era obra de Iwa, razón por la cual todos ellos colectivamente se cagaron en los pantalones cuando vieron al ángel alado marchando al frente del pequeño ejército. Es Rael. Uno gritó, solo para que un rayo de magia le cortara la cabeza. El bastón de Riley apareció en su mano, y con un solo golpe en el suelo, una ráfaga de bolas de fuego se disparó al aire. El número de bolas de fuego se multiplicó hasta que hubo miles de ellas. No eran grandes, solo del tamaño de una bludger, pero había tantos de ellos que muchas de las fuerzas de la hoja reunidas no tenían forma de esquivarlos. Las fuerzas de Riley observaron con asombro cómo un mar de bolas de fuego cubría el resto de la fortaleza. Cientos de ninjas de la hoja fueron incendiados, mientras que otros esquivaron o lanzaron ninjutsu defensivo como paredes de barro. Los gritos rasgaron el aire cuando el fuego consumió grandes franjas de la fortaleza. Riley escuchó un silbido en el aire cuando un gran instrumento parecido a una lanza fue disparado desde una torre cercana. Lo más probable es que fuera una ballista diseñada por un shinobi. La lanza de 3 pies se dirigió directamente hacia ella, con una sonrisa Riley la atrapó. La facilidad con la que lo hizo sorprendió incluso a algunos de sus aliados shinobi. Simplemente levantó la mano y atrapó la lanza voladora mientras se dirigía a su cabeza. Girando la lanza corta en su mano, la arrojó como una jabalina, directamente hacia la torre. Apuntó a la base de la torre y lanzó a Engorgio, causando que la lanza de 3 pies de largo se multiplicara en tamaño. En el momento en que golpeó la base de la torre, la lanza ahora tenía 10 metros de largo y casi 1 metro de ancho. Atravesó la base de la torre, arrasó gran parte de los cimientos y provocó el derrumbe de la torre.
Riley vio a dos shinobi zambullirse por la ventana de disparo mientras la torre caía. Se aseguró de desterrarlos por la ventana antes de que pudieran escapar por completo. A estas alturas, su tormenta de fuego había terminado y los shinobi se estaban reagrupando y preparándose para cargar. Con un grito desafiante, un grupo de 500 ninjas irrumpieron en una carga directa hacia sus fuerzas, mientras que otros dos grupos de alrededor de 50 se separaron y se dirigieron alrededor de ellos, con la intención de rodear sus fuerzas. Riley dejó escapar una risa amenazadora que encontró a muchos de sus mortífagos aliados sonriendo. Con una simple mirada, Riley destruyó una de las dos fuerzas flanqueantes con Amaterasu. 50 hombres y mujeres, desvanecidos como una esfera arremolinada de llamas negras, los consumieron. Con un gruñido, Riley permitió que su intención asesina se estrellara contra el ejército shinobi que cargaba. Muchos de ellos se congelaron en sus lugares. Sumado al miedo, Riley invocó a sus 9 espectros. 5 aparecieron de su sombra, mientras que los otros 4 salieron de las sombras de su compañero, ganándose miradas de sorpresa de los 4. Cada uno de los espectros dejó escapar un chillido penetrante que despertó a los shinobi de su parálisis inducida por el miedo y provocó que casi el 80% de ellos cayera de rodillas, tapándose los oídos y gritando de terror. La propia fuerza de Riley se sintió desconcertada por el grito del espectro, pero la presencia de los dementores en sus personas hizo que los efectos del chillido se evitaran. Riley hizo una nota mental para luego entrenar a sus fuerzas para resistir el grito del espectro, para que no tuvieran que depender de los dementores para bloquearlo. Riley convocó rápidamente a sus familiares y miró a Ram. Ella asintió con la cabeza a su cruel general, y él se volvió hacia una sección de sus fuerzas. Conmigo. Lucha. El retorcido general gruñó a una parte de sus fuerzas. Luego se volvió y cargó contra la fuerza acobardada de 500, delante de ellos. Alrededor de 40 magos y shinobi dejaron escapar gritos de batalla y cargaron tras Ram. Sabían que él era el sirviente de Riley y si estaba dando una orden, tratarla como si fuera de Riley. Arturia. Toma un escuadrón y elimina a los que intentan rodearnos. Riley envió una orden mental a su tutor. Arturia asintió y le indicó a Kakashi y a un grupo de unos 10 shinobi que la siguieran. Asintiendo, los 12 cargaron hacia los 50 ninjas, que intentaban rodear a su grupo. Tom, limpia la fortaleza. Itachi, empuja hacia el otro lado de la base y prepárate para lidiar con los exploradores que regresan. Scourge, Fenrir, ve con ellos. Riley envió más órdenes a sus fuerzas. Con eso, Tom tomó al resto de los mortífagos y se elevó a los cielos. Volaron hacia las ventanas de la fortaleza y se enfrentaron al shinobi dentro. Itachi tomó al resto de los ninjas y pasó por donde Ram y el resto de sus fuerzas estaban luchando contra los shinobi. A estas alturas, los únicos que quedaban en pie con Riley eran sus pocos familiares restantes, los espectros, sus compañeros, sus amigos, Kushina, Hashirama, Naruto y Madara. Riley miró al espectro principal, el que solía ser Genma, y asintió. El espectro dejó escapar otro grito, lo que provocó que más ninjas de la hoja se encogieran de terror y luego cargó para unirse a Ram junto con otros 4 espectros. Los 4 espectros restantes se mantuvieron cerca de los compañeros de Riley. Los gritos de los espectros causaron que el terror resonara en todo el campo. La presencia de los dementores hizo que muchos de los ninjas de voluntad más débil simplemente dejaran de luchar y se encogieran. Estos dos efectos combinados causaron que algunos shinobi de voluntad débil cayeran de rodillas o comenzaran a huir aterrorizados. Su ejército se veía positivamente aterrador, como algo salido de una novela de terror. Sus espectros parecían dementores y, por lo tanto, la simple vista de ellos hizo que muchos retrocedieran aterrorizados. Cada espectro tenía su espada desenvainada y se movían con una velocidad antinatural a través de la multitud de ninjas. Incluso superados en número por 20-1, las fuerzas de Riley tenían el poder y los efectos demoledores de los dementores y los espectros. Decidiendo asegurar el poder de sus fuerzas, Riley liberó a muchos de los dementores atados al rey que vestía. Cientos de dementores salieron de su cuerpo e invadieron la fortaleza. Con la presencia adicional de más dementores, muchos ninjas de la hoja literalmente se congelaron de terror. Todos fueron cortados rápidamente. Los ninjas de la hoja fueron asesinados o capturados a diestro y siniestro, pelotones enteros se quedaron inmóviles mientras la abrumadora presencia de la horda de dementores les hacía revivir sus peores recuerdos. Siendo ninja, tenían muchos de esos. Ocasionalmente, los espectros soltaban otro chillido penetrante.
Si bien todos podían escucharlo, los aliados de Riley estaban protegidos de sus efectos terroríficos por los dementores que usaban como capas. A lo largo de toda la pelea, el ninja Leaf de su lado, mantuvo los ojos abiertos en busca de amigos o familiares. Se les dijo que se los llevarán a Riley. Vivo o muerto, ella lo salvaría. Muchos dudaban en creer que ella podría hacerlo, que realmente podría devolver la vida a los muertos. Es decir, hasta que un shinobi encontró a su hermano menor muerto en el campo. Rápidamente lo agarró y lo llevó a Riley. Tal como dijo que lo haría, Riley usó a Rinne Revive para traerlo de vuelta. Para eso se había creado la técnica, sospechaba Riley. Para devolver la vida a los ejércitos muertos, meros momentos después de la muerte. La técnica tomaba muy poco chakra y energía si se usaba lo suficientemente rápido. Su aliado observó con asombro cómo el corte en la garganta de su hermano se curaba y él volvía a la vida. Riley lo golpeó rápidamente con un aturdidor para que no fuera un problema, luego lo encerró en Kamui. Su aliado le ofreció un asentimiento agradecido y, a partir de ahí, cualquier vacilación con la que luchó su fuerza se desvaneció. Riley miró a sus amigos y familiares mientras la batalla rugía. Muchos la miraban con reverencia mientras la veían invocar el alma del muerto del más allá. Miró a sus amigos y les hizo un gesto hacia Ram. Ganando asentimientos, muchos cargaron para unirse a la refriega. Madara y Hashirama estaban entre ellos y demostraron que todavía estaban en excelente forma. Los dos giraron entre la multitud, arremetiendo con su propio taijutsu característico. Hombres y mujeres cayeron a diestra y siniestra. Los dos lucharon con una fuerza aplastante, y esto fue solo el comienzo. Al final del día, los dos finalmente volverían a estar en forma y mostrarían a sus aliados por qué siempre habían sido temidos. Kushina se apegó a las tácticas seguras. Luchó con katanas gemelas y se deslizó entre shinobis desconocidos, cortándolos en pedazos con sus impresionantes habilidades. No había vuelto a sus viejas habilidades, pero estaba muy cerca, y esta era su oportunidad de finalmente flexionar sus músculos después de tantos años. Ella no iba a desperdiciar esta oportunidad. La muerte roja finalmente había regresado. Los amigos de Riley se mantuvieron unidos, trabajaron juntos como siempre lo habían hecho, usando tácticas que habían ideado durante años de entrenamiento, derribaron a un oponente tras otro. Algunos, como Draco, Grave y Goyle, ya habían sido desangrados. Sabían cómo matar. Riley había llevado a muchos de sus amigos a cazar recompensas durante el verano anterior. No siempre para matar, sino para darles a todos algo de experiencia de batalla. Otros como Hermione o Traki se encontraron un poco aturdidos por la carnicería del combate a su alrededor. Pero el aliento de sus amigos evitó que se congelaran. Y además de eso, la presencia de Riley animó a sus fuerzas a seguir luchando. Aunque no todo fue Riley. Aquellos como Hashirama y Madara, e incluso Arturia, proporcionaron aliento a la fuerza con su mera presencia. Riley miró al otro lado del campo de batalla. Sus fuerzas fueron claramente superadas en número, incluso con los dementores en vigor, tenía aproximadamente 1000 fuerzas en el campo. Mientras que la hoja lucía casi 7000. Aún así, debido a las vidas que vivían los shinobi, los dementores tenían un efecto abrumadoramente negativo sobre ellos. Muchos ni siquiera podían moverse, estaban tan aterrorizados. Solo los verdaderamente fuertes de corazón, o los completamente despiadados, podrían evitar el efecto de los dementores. Aunque muchos de ellos, no eran lo suficientemente fuertes para luchar contra los gritos de los espectros. De los 7000 ninjas hoja que se oponían a ellos, Riley supuso que solo unos pocos cientos podrían resistir ambos efectos y seguir luchando. El resto estaba aturdido por la abrumadora sensación de desesperación y angustia provocada por los dementores y espectros. Riley vio a Katie y Luna peleando una cerca de la otra, ambas habían apuntado a un Chunin que obviamente estaba aterrorizado. El hombre dejó escapar un grito de batalla entrecortado y cargó contra los dos, pero su miedo anuló su capacidad de lucha. Katie le dio una patada al pecho del hombre, enviándolo hacia atrás, luego Luna pasó junto a ella y disparó un reducto en la cabeza del hombre, matándolo instantáneamente. Riley no pudo evitar el orgullo que sentía. Algo sobre ver a sus compañeros matar, simplemente la llenaba de todo tipo de alegría carnal. Y luego estaba Katie, cubierta con la sangre de Jinsoruku, eso era otra cosa. Dioses, Riley no podía explicar cuán intensamente erótico había encontrado que era esa vista. Si Katie hubiera estado desnuda, Riley se habría abalanzado sobre ella allí mismo. Riley ni siquiera consideró por un momento que estos sentimientos que sentía no eran naturales.
Ni siquiera se dio cuenta de que, en ese momento, sus emociones demoníacas y su yo finalmente comenzaban a ver a sus compañeros como algo más que compañeros. Riley los amaba, como lo haría un humano. Y su amor era fuerte. Pero, verlos matar, verlos pelear, llenó su corazón de una manera que nunca antes había experimentado. Los ojos de Riley se dirigieron a Daphne, Tracy y Pansy. Las tres chicas estaban peleando con un Jonin. El hombre acababa de tirar a Tracy y Daphne al suelo y parecía estar listo para acabar con ellas, cuando el guardia de Daphne apareció detrás de él, clavando su espada en el corazón del hombre. El Jonin se sobresaltó cuando se derrumbó en el suelo. El espectro dejó escapar otro chillido aterrador que hizo que muchos de sus enemigos se taparan los oídos. Daphne rápidamente se puso de pie y miró a su alrededor. Vio a Riley todavía de pie en la entrada rota de la pared. Ella simplemente se quedó allí mirando cómo se desarrollaba la pelea. Estaba a punto de enviarle un mensaje mental cuando vio a varias docenas de Shinobi Leaf corriendo hacia Riley por detrás. Lo más probable es que fueran varios escuadrones de patrullas que se habían formado para atacarlos por la espalda. Ahora estaba claro para Daphne por qué Riley seguía de pie en la entrada. Riley ni siquiera se dio la vuelta cuando el Shinobi corrió hacia ella por detrás. Se quedó allí parada mientras la fuerza de alrededor de 60 llegaba al agujero en la pared. Justo cuando pasaban, un enorme rayo de magia golpeó el centro del grupo, enviando a varios de ellos por los aires. Ninguno de ellos vio de dónde procedía el rayo de magia. Y ninguno de ellos lo haría, porque colgando sobre ellos en un lado de la pared rota, estaba Amígdala, invisible para todos excepto para los verdaderamente locos. La criatura se agachó lentamente y tomó a 3 Shinobi confundidos en sus manos. Otros vieron aterrorizados y confundidos como 3 de los suyos eran levantados en el aire. Los 3 luchaban contra la fuerza invisible que los sujetaba, intentaron golpearla y apuñalarla, pero fue en vano. Una vez que estuvieron a unos 6 metros del suelo, Amígdala los aplastó con sus poderosas manos. Sangre y tripas llovieron sobre el resto de su pelotón, muchos soltaron gritos aterrorizados, otros comenzaron a arrojar kunai y shuriken a Riley, pensando que ella era la responsable de la muerte de su camarada. Algunos soltaron gritos de rabia y continuaron su carga hacia Riley. Mientras esto sucedía, otros 3 fueron recogidos y levantados en el aire, una vez más levantados y aplastados. Todavía pensando que Riley era el responsable, 5 ninjas corrieron hacia ella. Uno se lanzó hacia Riley, con la espada desenvainada, y apuntó para cortarle la cabeza mientras pasaba corriendo. Justo cuando él pasó junto a ella y apuntó su espada contra su cuello, ella desapareció en un estallido de velocidad. El veloz Jonin se quedó atónito al verla simplemente desvanecerse en el aire. No pudo contemplar su desaparición por mucho tiempo, ya que de repente sintió un dolor agudo en el estómago y la espalda baja, y luego sus piernas se entumecieron. Miró hacia abajo para encontrar una mano que sobresalía de su estómago. Escuchó a alguien reírse detrás de él y de repente se dio cuenta de su locura. Con una sonrisa, Riley liberó su youki tóxico en el cuerpo del hombre. De repente comenzó a gritar de dolor cuando el veneno se filtró en sus venas. Riley arrancó su mano y lo dejó disolverse en su veneno. Se giró en su lugar, justo cuando otro ninja Leaf la apuñaló con un kunai. Con la habilidad desarrollada a lo largo de años de entrenamiento insoportable, Riley agarró al hombre por la muñeca. Luego lo agarró del codo y le dio un golpe en el brazo en la dirección opuesta a la que se suponía que debía ir. El joven Chunin dejó escapar un grito de dolor cuando se tambaleó hacia atrás, su brazo agitándose inútilmente junto con él. Riley se acercó a él, ansiosa por acabar con él, cuando escuchó a alguien gritar el jutsu de bola de fuego. Riley miró a otro ninja de la hoja a su derecha, vio cómo el hombre le escupía una bola de fuego del tamaño de un descenso. Poniéndose sádica, Riley levantó la mano y usó a Baso Tenin para empujar al hombre hacia su propia bola de fuego. Ella lo arrastró, lo suficientemente rápido como para que él viajara con su bola de fuego y se asara vivo en ella. A medida que la bola de fuego se acercaba, Riley sacó su varita y disparó una de sus maldiciones más siniestras al hombre caído a sus pies. Este hechizo ni siquiera era una maldición, en realidad. Era un hechizo de ebullición simple, lo usabas para que el agua se sobrecalentara y comenzara a hervir. Era un amuleto de 7º año, pero nada demasiado siniestro. Hasta que lo usaste en una persona. Riley había aprendido a través de los recuerdos de Voldemort, cómo manipular hechizos ordinarios normales, ligeros en técnicas monstruosamente sádicas de asesinato y tortura. Usar un hechizo de ebullición de alta potencia en un cuerpo humano haría que su sangre hierva en sus venas. Solo un verdadero señor oscuro o un psicópata pensaría en algo así.
El hombre a sus pies fue golpeado por el hechizo y comenzó a gemir. El dolor que debe haber estado sintiendo solo podría describirse como inimaginable. Con una sonrisa, Riley se giró y comenzó a alejarse, dejando a un hombre gritando y a otro atrapado en su propia técnica. Solo dio unos 5 pasos antes de que la bola de fuego golpeara al hombre caído y explotara, matándolos a ambos. Sin perder su sonrisa, Riley marchó hacia el último de los 5 que la habían atacado. De ellos, solo quedaban 2 y habían recuperado lo suficiente sus sentidos para saber con quién estaban tratando. Uno se giró para correr, solo para que Riley se precipitara frente a él. Intentó levantar un kunai para defenderse, pero Riley fue mucho más rápida, lo agarró por el cuello y lo levantó en el aire. El hombre luchó contra su agarre, incluso trató de apuñalar su kunai en su brazo, pero no hizo nada. Su camarada, la única mujer de los 5, estaba haciendo señas con las manos. Justo cuando juntó las manos para la última señal, Riley agitó su varita en dirección a la mujer, lo que provocó que una punta de tierra saliera disparada del suelo y atravesara a la mujer en el pecho. La lanza de piedra atravesó justo debajo de su coraza y atravesó su corazón, matándola instantáneamente. Se desplomó, con una mirada determinada todavía pegada en su rostro. Estaba muerta, tan rápido, que ni siquiera tuvo tiempo de darse cuenta de que había sido golpeada. Con el otro tratado, Riley volvió su atención al hombre que sostenía por el cuello. Todavía estaba apuñalando su brazo. Su kunai se sintió como un pinchazo en su brazo, su espada atravesó su carne, solo para curarse y sellarse en el instante en que retiró su espada para atacar de nuevo. Cansada de su paliza, Riley clavó su puño en el estómago del hombre. Sus ojos se abrieron de par en par y Riley sintió un movimiento correr contra su palma mientras agarraba su garganta. De repente los ojos del hombre se salieron de su cabeza y su boca se abrió de golpe, escupiendo bilis y sangre. A Riley no le importó que el hombre hubiera vomitado sangre y horrible sobre ella, un simple movimiento de su mano y todo desapareció. Ella había golpeado al hombre con tanta fuerza que sus órganos se habían licuado por la presión y luego, la presión obligó a sus órganos a salir por cualquier abertura que tuviera su cuerpo. Con una risa divertida, Riley arrojó su cuerpo a un lado y se volvió hacia donde Amígdala continuaba aterrorizando al pelotón de ninjas de la hoja que había intentado atacarlos por la espalda. A estas alturas, la mitad de ellos estaban muertos, y la otra mitad estaba lanzando ninjutsu y armas. Parece que se dieron cuenta de que había algún tipo de entidad invisible a su alrededor y estaban tratando de golpearlo. Amígdala se había apartado del camino desde lo alto de la pared en ruinas y ahora se sentaba agazapada detrás de ellos. Incluso con su enorme tamaño, se movía sin sonido y siendo invisible, significaba que nada podía encontrarlo. Riley en realidad soltó una risita cuando vio que se extendía y clavaba una de sus uñas en el cuello de un hombre. Para aquellos que no podían parecer Amígdala, parecía que el cuello del hombre había explotado. Riley lo había encontrado divertido porque recordaba a Kurama haciendo eso de vez en cuando entrenaban. Él solo trataría de apuñalarla con sus uñas, mientras decía poke. Riley sintió un poco de dolor hacer eco a través de su vínculo con sus compañeros, y su cabeza se volvió hacia la batalla principal. Rápidamente vio a Fleur, luchando contra un gran shinobi corpulento. Le dio una patada en el pecho y la envió volando hacia atrás. Aterrizó con fuerza y rápidamente levantó su varita para enfrentar la carga del shinobi. Fleur apretó los dientes mientras apuntaba con su varita a su oponente. Las capas de Dementor ayudaron a bloquear casi todas las formas de daño, pero no pudieron detener la transferencia de energía cinética. Apuñalar las capas era inútil, cortarlas también era inútil, y los dementores eran inmunes a todas las formas de magia, excepto a los hechizos emocionales positivos como el Patronus. Sin embargo, con todo lo dicho, eran capas de tela, un rápido puñetazo en la cara, a un herido, con capa o sin ella. Y la patada en el pecho de Fleur la había dejado sin aliento. Tenía la concentración suficiente para apuntar su varita al hombre que cargaba y tratar de pronunciar un hechizo. Antes de que pudiera, su guardaespaldas pasó corriendo junto a ella para enfrentarse al hombre, pero de repente se detuvo y se arrodilló, casi como lo haría un caballero con un rey. El shinobi que cargaba se detuvo, la sorpresa grabada en su rostro. No sabía por qué el espectro estaba arrodillado de esa manera, pero fue cauteloso. Su respuesta para el razonamiento llegó cuando descubrió que le habían arrancado las piernas. Incapaz de pensar con claridad, el hombre se encontró de espaldas, mirando al ángel, cuyo rostro estaba oculto por la oscuridad y, sin embargo, todavía podía ver la malicia en él. El hombre trató de arrojar un kunai a la cara del ángel, pero ella atrapó fácilmente su mano antes de que pudiera soltar la espada.
En un movimiento rápido, Riley golpeó con su pie el pecho del hombre y le arrancó el brazo. El ninja de la hoja gritó de dolor cuando Riley procedió a matarlo a golpes con su propia extremidad. Ella lo había golpeado en la cara varias veces con su propio brazo cortado. Cuando terminó, tanto la extremidad como su cara parecían carne de hamburguesa ensangrentada. Una vez que estuvo muerto, Riley arrojó el brazo a un lado y se volvió hacia Fleur. Fleur le ofreció un asentimiento agradecido y se puso de pie. Gracias por la ayuda, mi amor. Fleur envió la fianza. Riley simplemente asintió mientras Fleur regresaba a la refriega, su guardaespaldas la seguía. En este punto, Riley miró a su alrededor a la batalla circundante. Por ahora, casi la mitad de las fuerzas de Leaf estaban muertas. Los cuerpos estaban apilados, por todas partes. La sangre empapó el campo y los gritos de los moribundos se escuchaban por todas partes. Escuchó algunos estallidos cerca de ella y miró hacia arriba para ver un puñado de sus aliados muertos. Ahora estaba empezando a comprender la mayor debilidad de usar a los dementores como escudo, y ese era el taijutsu. No podían proteger a alguien de una rápida patada en la cara, que probablemente fue la forma en que estos tipos murieron. Sin preocuparse demasiado, Riley pasó rápidamente por los signos de las manos y realizó Rinne Revirt. Sus aliados se dispararon cuando resucitaron. Si sus rostros no estuvieran cubiertos, Riley supuso que vería sorpresa adornando todos sus rasgos. Uno miró temblorosamente a su alrededor y se encontró mirando fijamente a los ojos de Riley. Te lo dije. Vivirás para ver el final de esto. Riley le recordó. El hombre asintió y se puso de pie con sus camaradas. Todos se estiraron un poco, cada uno sintiéndose inmensamente mal. Incluso si fue solo por unos momentos, la muerte seguía siendo la muerte. Los humanos no solo se sacudieron eso. Riley se quedó mirando por unos momentos. Los sonidos de la lucha se estaban apagando y Raam dirigió sus fuerzas para aplastar los focos de resistencia restantes. Riley pudo ver a Arturia y Kakashi en una pared distante, ambos derribando a sus enemigos con habilidad precisa. Soltando una risita, Riley decidió que había terminado de mirar. Con una explosión de velocidad, entró en la refriega. Con Riley ahora, activamente involucrada, las fuerzas Leaf no durarían mucho más. 20 minutos después, con Riley en la batalla, la lucha no duró mucho. Después de solo unos minutos más, la fortaleza yacía en ruinas. Miles estaban muertos, y el rugido de las llamas llenaba el aire de la mañana. Con la fortaleza destruida y todos los posibles aliados capturados, Riley y sus fuerzas regresaron a Kamui para un merecido descanso. Luchaste bien. Riley declaró a sus amigos y amantes. Las reacciones de ellos fueron diferentes. Algunos estaban felices, otros cansados y otros inseguros. Habían perdido unos 10 de los suyos que Riley había revivido rápidamente y habían reunido alrededor de 50 prisioneros, desde amigos hasta familiares y amantes. Todos los prisioneros fueron mantenidos en celdas de madera suprimidas por sellos para que no pudieran usar chakra. Algunos acababan de ser capturados directamente, mientras que otros fueron asesinados y luego resucitados y luego capturados. Algunas de sus fuerzas estaban con sus amigos y familiares, charlando con ellos. Sorpresa había sido la reacción general de los capturados. Se sorprendieron al ver a sus amigos o familiares oponiéndose a ellos y muchos clamaban por una explicación. Incluso mientras Riley se sentaba allí, esperando mientras pasaba el tiempo y sus fuerzas se preparaban para más combates, podía sentir su poder fluir y menguar entre quienes la rodeaban. Se dio cuenta de que muchos de los que estaban exhaustos después de la lucha ahora se levantaban y se movían sin problemas, casi como si nada hubiera pasado. Era menor, pero Riley sabía que quienes la rodeaban estaban absorbiendo su energía. Podría haber sido la presencia del Dementor en sus personas lo que causó que esto ocurriera, pero de cualquier manera, sus fuerzas estaban obteniendo poder de ella. Con un suspiro, Riley sacudió esos pensamientos de sus cabezas y pasó a algo menos complicado. Usando sus colas, extendió la mano y agarró a su pareja más cercana, que resultó ser Luna. Acercó a la niña hacia ella y la sentó en su regazo. Luna solo le dio a Riley una sonrisa, y los dos rápidamente cerraron sus labios. Sostuvieron el beso durante varios segundos antes de separarse. ¿Para qué era eso?, inquirió Luna. Porque me dio la gana. Riley respondió. Oh, bueno, déjame devolverte el favor. Luna respondió mientras se inclinaba para besar a Riley de nuevo. Después de unos momentos, los dos se separaron con Luna dejando escapar un suspiro y dándole a Riley una de sus miradas soñadoras patentadas. ¿Hacia dónde ahora?, inquirió Luna. Fue la reflexiva respuesta de Riley.
Pasó un momento antes de que quitara a Luna de su regazo y se pusiera de pie. Rápidamente se dirigió hacia Shikaku, quien estaba mirando un mapa de las naciones elementales. ¿Alguna idea sobre dónde atacar a continuación?, inquirió Riley. Nuestro ataque al castillo Araki enviará un mensaje importante. Creo que nuestro próximo punto de ataque debería ser la fortaleza Hetsu, aquí en la frontera entre nosotros y la tierra de agua caliente. Shikaku señaló en el mapa. Está bien. Esta vez, enviaré a Loki primero para obtener una lista de todos los presentes en la fortaleza. Haremos que nuestras fuerzas revisen la lista y todos los amigos o familiares serán rescatados antes del ataque, de esta manera, cuando entremos, podemos desatar todo nuestro poder, sin preocuparnos por matar a ningún aliado o amigo. Riley le informó. Shikaku asintió y se movió para informar al resto. Riley envió rápidamente la orden a Loki, quien se dispuso a infiltrarse en la fortaleza. Si bien Riley quería superar esto lo más rápido posible, no había limitaciones de tiempo real ya que sus clones de madera actuaban en los lugares de sus amigos en Gran Bretaña. Así es como fueron las cosas a partir de ese momento. Establecieron una cola para sus puntos de ataque, Loki iría delante de ellos, obtendría una lista de todos los presentes en el lugar y se la llevaría a las fuerzas de Riley. Sus aliados revisarían la lista, marcarían a sus amigos y Loki regresaría y los secuestraría. No fue un proceso difícil. Simplemente cambiaría de forma a otras personas y forzaría un traslador en sus manos. Luego aparecerían en una celda de una cárcel en Gran Bretaña, donde serían separados de su magia y obligados a esperar hasta que Riley y los demás regresaran. Con sus amigos y aliados fuera del camino, los ataques comenzaron a fluir cada vez más rápido. Riley los llevaría a las afueras de una base, o diablos, incluso podría liberarlos dentro de ella, entonces era una tarea simple perder a los dementores, los familiares de Riley, los espectros y todos sus aliados en la base. Caería en unos momentos. 2 batallas más tarde, Madara y Hashirama pudieron presumir. Las fuerzas de Riley simplemente se sentaron y observaron cómo los dos derribaban una base de más de 1000 ninjas. Fue una pelea increíblemente increíble de ver, ya que 2 hombres derrotaron a un ejército. Y fue aún más sorprendente cuando consideras que ninguno de los dos usó su jutsu característico. Hashirama no usó el estilo de madera y Madara no usó ninguna de sus habilidades de Mangekyou. Fue un buen recordatorio para muchos, cuán poderosos eran los dos, y especialmente lo que podían hacer cuando trabajaban juntos. Pasaron 6 o 7 batallas cuando Riley los soltó en un acantilado, con vista a la fortaleza más grande que los Leaf tenían bajo su mando. Riley lo miró fijamente, sus ojos brillaban rojos. ¿Cuál es el plan?, Itachi preguntó mientras muchos miraban hacia la base. Apenas podían distinguir las formas de los shinobi, dispersos, corriendo en busca de algo. Lo más probable es que hayan notado la desaparición de varios de sus camaradas y estén tratando de localizarlos. Mirar. Fue la respuesta de Riley mientras juntaba sus manos. Todos miraron con asombro cuando un viento masivo salió del cuerpo de Riley. El poder de Riley fluyó como un torrente masivo por el aire, y todos estaban seguros de que incluso si no fueran sensores, las personas de abajo podrían sentir esto. Riley, dijo Hashirama mientras miraba entre Riley y la fortaleza de abajo. No necesitaba un telescopio para ver que todas las cabezas en la base estaban vueltas hacia este acantilado. Estoy tan contenta, todos podrían estar aquí para ver esto. Riley dijo en un susurro. ¿Mira qué?, preguntó Daphne desde cerca. Tengai Shinsei. Bramó Riley y el cielo se abrió. Toda su fuerza, sintió que sus mandíbulas se estrellaban contra el suelo cuando un meteorito de 1000 metros de ancho apareció en el cielo sobre ellos. ¡Santa mierda! Draco murmuró. Oh, Dios mío, susurró Traki mientras se llevaba las manos a la boca. Riley, Dios, Katie también susurró. Todos excepto Hashirama y Madara estaban teniendo reacciones similares. Todos sabían que Riley era poderoso, pero había una diferencia entre saber y verlo con tus propios ojos. Eso es increíble. Kusina declaró con asombro, mientras observaba la bomba de meteoritos hacia el castillo de abajo. Algunos de sus camaradas cayeron de rodillas con total incredulidad. El meteorito masivo cayó, dirigiéndose directamente a la fortaleza de abajo. ¡Demonios! Incluso Itachi y Voldemort quedaron estupefactos por esta demostración de poder, ninguno de los dos había visto magia en este nivel antes. Riley dejó escapar un suspiro de contenido cuando escuchó a su fuerza murmurando su incredulidad o asombro total. Finalmente soltó una risita y luego se llevó una mano a los labios. Estilo de fuego. Aliento del dragón enfurecido. Riley gritó mientras exhalaba una enorme corriente de fuego. Su objetivo, su propio meteorito.
Su ejército observó cómo la corriente de fuego se precipitaba y consumía el enorme objeto que caía. En unos momentos, la roca gigante que caía, fue consumida por el fuego. Rápidamente se hizo evidente cuáles eran las intenciones de Riley, ya que el meteorito ahora iluminaba el cielo con un resplandor anaranjado por el resplandor que llevaba consigo. Madara en realidad comenzó a reír cuando Riley prendió fuego a su meteorito. Ahora consumido en fuego, el meteorito sería mucho más letal. Su fuerza sintió el calor cuando el meteorito pasó junto a ellos. Solo tomó unos momentos para que se estrellara contra la tierra con una fuerza que sacudiera el mundo. En un instante, el humo y las llamas consumieron todo el castillo y el campo cercano. Su fuerza se salvó de cualquier daño cuando Riley se arrodilló y forzó la magia de la tierra en el suelo debajo de ellos. El suelo se volvió más resistente a las vibraciones, evitando que sintieran la peor parte del impacto. Pasaron unos momentos mientras el polvo consumía todo a la vista. El fuego rugía debajo de ellos cuando las partes de la fortaleza que no fueron aplastadas, fueron consumidas por las llamas. Después de unos momentos más, Riley soltó una risita y se dio la vuelta para alejarse. Sus fuerzas tuvieron dos reacciones generales. O estaban mirando la destrucción que acababa de ser forjada o estaban mirando al que la causó. Todos sabían ahora, sin una sola duda, nada podría detener a Riley. La hoja estaba condenada. 6 horas después, las fuerzas dentro de la hoja oculta se estaban moviendo hacia sus posiciones. Recibían informes constantes de que sus bases estaban siendo atacadas y, de forma lenta pero segura, el flujo de información se estaba volviendo cada vez más pequeño. Sabían que había llegado el momento. Ralael venía por ellos. Minato estaba en su oficina con el consejo Shinobi, Jiraiya y Lily. Así que, ¿cuál es el plan?, inquirió Inoichi. En el fondo de su mente estaba pensando en la carta que había recibido de su hija, pero por ahora tenía que mantener las apariencias. Ralael viene por nosotros. Estará aquí pronto. Incluso ahora, nuestras guarniciones periféricas restantes se están derrumbando. Hemos llamado a todas las fuerzas locales y hemos establecido defensas. Minato respondió. Sus ojos eran distantes y hablaban de algo en la mente del Hokage. ¿Así que eso es todo? ¿Solo nos quedamos aquí y esperamos?, preguntó Jiraiya. No, nosotros nos quedaremos aquí y esperaremos. Os enviaré a ti y a Lily lejos. Minato respondió a Jiraiya. ¿Qué? Muchos de los jefes de los clanes preguntaron al unísono. Durante mucho tiempo he creído en la profecía que me dijiste, maestro. Sobre el Salvador que traería a nuestro mundo a una era de paz. Pensé que Naruto era ese Salvador. Me equivoqué. Minato respondió mientras se acercaba a su esposa. ¿Qué quieres decir, Minato?, preguntó Jiraiya, mirando a su alumno confundido. Naruto no es el hijo de la profecía. Nuestro hijo por nacer lo es. Minato respondió mientras pasaba sus manos por el vientre de Lily. Quiero que te lleves a Lily lejos de aquí. Llévatela lejos. Quiero que entrenes a mi hijo, prepáralo para el futuro. Minato respondió. Ya veo, respondió Jiraiya. Miró a Lily y la encontró asintiendo con tristeza. Tenía alrededor de 5 meses de embarazo y ya se notaba. Entonces, ¿tienes la intención de quedarte y hundirte con este barco que se hunde?, inquirió Inoichi. Sí, nos quedaremos e intentaremos detener a Ralael. Si podemos matar al ángel, entonces todo estará bien, pero, dudo que podamos hacerlo. Ralael es demasiado poderoso. Sé en mi corazón que el pueblo está condenado. Minato respondió con tristeza, ganándose una mirada de sorpresa de Inoichi y muchos de los jefes de los clanes, junto con un sentimiento de comprensión sombría de Jiraiya. Si ese es el caso, ¿por qué no nos despedimos a todos? ¿Por qué quedarnos y morir? Si no podemos ganar, huiremos. Viviremos para luchar otro día. Choza argumentó. Sí, si no hay remedio, entonces larguémonos de aquí. Ninguno de nosotros necesita quedarse sentado y morir. Sume estuvo de acuerdo. No, debemos resistir aquí. Incluso si la lucha es inútil. Lucharemos. Haremos que Ralael trabaje para ello. Si corremos, Kumo e Iwa caerán sobre nosotros por todos lados. Ser masacrados independientemente. Al menos de esta manera, salimos a luchar por nuestros hogares. Al menos de esta manera, podemos morir por algo que importa. Minato respondió. Los jefes de los clanes se quedaron mirando a su Hokage con incredulidad. En lugar de huir, iban a quedarse y morir. El hecho de que Kumo e Iwa los persiguieran no significaba que Minato no fuera todavía Minato, el hombre podía matar a 1000 enemigos en un abrir y cerrar de ojos. Pero no, en lugar de tratar de huir, todos iban a quedarse y morir. Sume solo pudo sacudir la cabeza.
Puede que haya sido valiente, pero no era alguien que estuviera por encima de vivir para luchar otro día. No podía entender por qué necesitaban morir aquí, por qué no podían huir y luchar de nuevo mañana. Estaba empezando a pensar que la carta de Shibi era correcta. La hoja se preocupaba más por su apariencia que por las vidas de quienes vivían dentro de ella. Nuestro sacrificio impulsará a otros a la victoria. Minato apostó en voz baja mientras sostenía a Lily en sus brazos. Sin embargo, Inoichi y Tsume lo escucharon y finalmente se dieron cuenta de por qué los obligaban a quedarse. Minato pretendía que aquellos dentro de la hoja, hasta el último hombre, mujer y niño, fueran mártires. Señor Hokage, comenzó Inoichi, con la intención de hacer entrar en razón a su líder, pero fue interrumpido. No tiene sentido discutir con Inoichi. La decisión ha sido tomada. Enviaré a Jiraiya y Lily lejos de aquí. Cuando regrese, haré que uno de los miembros de tu clan en el Anbu borre mis recuerdos de donde los puse. Junto con cualquier información sobre mi hijo por nacer. Maestro Jiraiya, llévate este pergamino. En él hay copias de todos los jutsu que tiene este pueblo, incluidos los del pergamino sagrado. Asegúrate de que mi hijo sepa lo que necesita para vencer a este mal. Un día. Minato informó a Inoichi y luego ordenó a Jiraiya mientras le entregaba un gran pergamino. Jiraiya simplemente asintió, estoicamente en respuesta. Muchos en el consejo querían discutir, pero se encontraron incapaces de hablar. Minato estaba seguro de que todos iban a morir y, sin embargo, todavía los estaba obligando a quedarse. Capitán, establezca un perímetro alrededor de Konoha. Cualquiera que intente huir de su deber será encadenado a la pared. Minato ordenó. Su cabeza, Anbu, asintió y Shun se alejó. Muchos en la sala comenzaron a sentirse incómodos. Minato, al parecer, había decidido que todos tendrían que sacrificarse. Y algunos, como Tsume, comenzaron a ver por qué. Ella comenzó a creer que Minato tenía la intención de que su sacrificio impulsara a su niño de la profecía a la victoria. Tenía la intención de enfrentarse a Ralael y arrojarle todo lo que tenían, y si morían, entonces su sacrificio alimentaría la ira de su hijo por nacer. Mientras tanto, Inoichi hizo una mueca pero permaneció en silencio. Después de unos momentos dejó escapar un fuerte suspiro y se dirigió a la puerta, su mente se centró en la carta que había recibido de Ino. Tal vez, solo tal vez, había alguna esperanza para algunos de ellos. Si tenía razón sobre la oferta de Ino, entonces Inoichi ya había tomado una decisión. Al final, era mejor ser la mano derecha del diablo, que estar en su camino. Y muchos, dentro de los jefes de los clanes, tenían una mentalidad similar. Unas pocas horas después, ¿cuál es el plan?, preguntó Madara mientras miraba hacia su antiguo hogar. Delante del ejército de Riley, se sentó con Konohagakure. Sus fuerzas se pararon en la cima de la montaña, mirando hacia el pueblo. Riley ya había enviado a Loki al pueblo para recoger a todos sus posibles reclutas, entregándoles trasladores a la cima de la montaña. Riley estaba usando una ilusión para esconderlos de los guardias, y había usado a Kamui para llevarlos allí, por lo que la barrera alrededor de Konoha no detectó su entrada. Voy a luchar contra Minato. Tú y mi madre irán a cada una de las casas del clan, ya sea que se queden o se vayan, y sellarán cualquier cosa de valor. A los que vengan con nosotros, se les devolverá su propiedad. El resto ser botín de guerra. Después de que hayas terminado con eso, irás al banco, a las armerías y finalmente te unirás al abuelo Ashirama y golpearás la torre Hokage. Tomarás todo lo que hay en la bóveda allí. También, no creo que necesite decirlo, pero lo haré de todos modos, mata a cualquiera que veas. Ordenó Riley. ¿Qué pasa con el resto de nosotros?, preguntó Itachi. Sí, la hoja recordó muchas de sus fuerzas, hay casi 150.000 ninjas ahí abajo. Añadió Shikaku. Todos ustedes se quedarán aquí. Convencen a sus familias y amigos de que abandonen Konoha. Le dejo la destrucción de la aldea a un amigo. Riley respondió. ¿Oms?, preguntó Kakashi desde cerca. En respuesta, Riley miró por encima del hombro y le sonrió. Les tomó casi una hora, pero pronto todos los que tenían la intención de salvar estaban en la montaña con ellos. Cerca de 2000 personas se reunieron ante ellos, charlando animadamente con sus amigos y aliados. Ese es el trato, hermana, hermano, miembros del clan, dijo Hinata a su familia. Toda la rama lateral estaba allí, los únicos miembros de la rama principal eran Hinata y Hanabi. ¿Hablas en serio? ¿Acordamos irnos y este sello será removido?, preguntó uno. Sí. Acepten irse, y quitaré personalmente el sello de cada uno de ustedes. Una vez hecho esto, su libertad estará casi alcanzada. Hinata respondió ganándose muchas miradas pensativas de quienes la rodeaban.
Y luego tenemos que pasar 20 años, como esclavos de otra persona, y cambiamos una forma de esclavitud por otra. Neji mordió amargamente, ganándose unos cuantos murmullos de acuerdo. Hinata respondió a los miembros de su clan reunidos. Su voz estaba llena de una confianza que nunca antes había tenido. Incluso Neji pareció notar que ella no era la misma persona que había sido la última vez que estuvo en la aldea. ¿Y dices, solo los adultos tendrán que trabajar para saldar esta deuda? ¿Todos los niños pequeños y cualquier Hyuga que nazca a partir de este momento es completamente libre? Preguntó un hombre Hyuga mayor. Sí. Solo los que tengan la edad suficiente para saber lo que estaban haciendo, cuando causaron dolor a otros, se verán obligados a pagar la deuda. El resto de nosotros, de ahora en adelante, somos libres. ¿Qué dices? ¿Tomará esta oportunidad y avanzarás? ¿O te unirás al resto del clan estancado en la muerte? Hinata les preguntó. Solo tomó un momento para que muchos comenzaran a gritar su acuerdo. Parece que entrenar con Kusina y tener el afecto de Naruko finalmente le había dado a Hinata la columna vertebral que necesitaba para convertirse en líder de descenso. Naruko estaba cerca, sonriendo a su novia. Orgullosa de sus cambios y crecimiento. Cerca, Kakashi se sentó con Gui y Kurenai. Kurenai había estado escuchando el discurso de Hinata y estaba tan orgullosa y sorprendida de escuchar cuánta convicción había ganado la niña. ¿Estás seguro de esto, Kakashi? Lo que dices tiene sentido, pero, cuestionó Gui a su viejo amigo. Lo sé, Gui, es difícil admitirlo, pero es la verdad. La hoja ha perdido su fuego. Todo lo que podemos hacer ahora es reunir las brasas y tratar de volver a encenderlo. Sé que te pararías y harías cualquier cosa por tu hogar, Gui. Pero te pido, por favor, ven con nosotros. No te quedes y mueras aquí, Kakashi le suplicó a su amigo. Gui se quedó pensativo y miró a su equipo. Tenten se sentó con su padre, ambos ya habían decidido irse. Al parecer, Neji seguiría a la rama familiar y también se iría. Y Lee estaba en el aire. Por un lado, amaba la hoja oculta. Por otro, su equipo había decidido irse. Su amigo en Neville estaba tratando de convencerlo de que se fuera, así que al final, probablemente dependería de Gui. Gui dejó escapar un suspiro. Nunca lo admitiría abiertamente, pero hubo momentos en los que sintió el prejuicio de la hoja. Cómo se burlaban de él, de su padre, y de Lee. Incluso a través de todo su arduo trabajo, fueron ridiculizados. Sin embargo, fueron sus amigos los que lo mantuvieron en marcha. Ahora, sin embargo, parecía que esos amigos se iban. Los amigos de Kurenai se iban. Anko estaba hablando con Ibiki y vestía una de esas capas andrajosas, lo que significa que ya había elegido irse. Sume estaba hablando con Shibi, pero parecía que ella y el Inuzuka se irían, lo que significaba que Ana probablemente se iría. Hinata se había ido e incluso Asuma había elegido abandonar la hoja. Kurenai estaba casi decidida a irse. Así que la pregunta era, ¿Gui se quedó y luchó por el pueblo que siempre lo ridiculizó? A pesar de que se esforzó tanto por ganarse su aceptación. ¿O fue con sus amigos? La respuesta no fue difícil. Gui amaba a sus amigos y a su alumno más que al pueblo. Después de todo, eso es lo que realmente significaba la voluntad de fuego. No significaba que todos amaran a todos. Significaba para ti amar a tus amigos como familia, y ellos amarían a sus amigos como familia y eso actuaría como una red para conectar a todos. Cuando pusiste el pueblo antes que tus amigos, ya no vivías por la voluntad de fuego. Mientras tanto, Ino, Choji y Konohamaru estaban dando discursos similares a sus clanes. Los Yamanaka no fueron difíciles de convencer, especialmente ahora que Inoichi podía ver que todos iban a morir si se quedaban. Muchos en Akimichi trataron de argumentar a favor de quedarse, pero después de escuchar de Choji, Shikaku y Shikamaru, lo que Riley había hecho hasta ahora, sabían que nadie podía vencerla. Konohamaru estaba pasando por un momento mucho más difícil con su clan, pero era terco y seguía señalando a los otros clanes que habían accedido a irse. Los Sarutobi se estaban convirtiendo rápidamente en uno de los últimos en resistir. Finalmente se convencieron cuando Konohamaru les contó cómo sostenía el alma de Hiruzen y podía escuchar los susurros de su abuelo. Considerándolo todo, no pasó mucho tiempo antes de que todos estuvieran de acuerdo en irse. Aproximadamente la mitad había accedido a unirse a la aldea oculta de Riley, mientras que la mayoría accedió a dejar la hoja oculta a su suerte. Finalmente, los generales de Riley se acercaron a ella. Creo que todas las decisiones están tomadas. Itachi le informó. ¿Estás listo? Hashirama le preguntó a Riley. Absolutamente. Riley respondió mientras se levantaba de donde estaba sentada.
Envió una última mirada hacia Konoha antes de volverse hacia la masa reunida. Voy a destruir Konoha. Quiero agradecerles a todos por su ayuda, pero, ya no es necesario que se queden. Si desean mirar, entonces quédense. Si no, bajan de la montaña y huyen hacia el norte. Loki lo hará. Llevarte a un lugar seguro a unas pocas millas de aquí. Me reuniré contigo, una vez que haya terminado. Bilei les ordenó. En ese momento, Bilei se giró para dirigirse hacia la aldea, enviando un asentimiento a Ashirama, Madara y Kushina mientras lo hacía. Antes de que pudiera llegar al borde, alguien la agarró de la mano. Bilei miró hacia atrás y encontró a sus compañeros acurrucados detrás de ella. No me sigan esta vez, mis amores. Bilei les dijo. Lo sabemos, pero Riley, por favor, ten cuidado. Katia le dijo mientras besaba a Riley. Cuídate ahí fuera. Daphne agregó mientras hacía lo mismo. Mantente a salvo, mi amor. Fleur susurró mientras besaba a Riley. Danos un buen espectáculo, Riley. Luna ordenó mientras la abrazaba y besaba. Riley le dio a todos sus compañeros miradas persistentes, antes de mirar a sus amigos. En este momento, muchas de sus fuerzas se estaban yendo. Se dirigían montaña abajo, liderados por Loki. Solo quedaron Voldemort, Arturia, Itachi, Kakashi, los mortífagos y su familia, excepto Naruto. Bilei los miró a todos y sonrió. Después de un momento, ella miró a los ojos a Arturia. Vigila a mis compañeros mientras no estoy. Por supuesto. Arturia asintió. Bilei le dedicó a la mujer una sonrisa de agradecimiento y se giró para continuar su marcha. Se acercó a Ashirama, Madara y Kushina, quienes estaban parados al borde de la montaña. ¿Listo? Inquirió Madara. He estado listo durante décadas. Bilei respondió. Y con eso, tomó vuelo. Los tres la observaron irse por un momento, o dos, antes de saltar al pueblo. Mientras Kushina y Madara saqueaban la aldea, Ashirama se fue a ver a Tsunade y a llevar a su nieta a la otra vida. Bilei voló alto en el cielo. Ella activó su Byakugan y observó el pueblo. Podía ver grandes grupos de ninjas, estableciendo formaciones, y también vio un gran número de ninjas en el bosque alrededor de la aldea. Bilei supuso que estaban en el lugar para atacar a Michael y evitar que los atrapara dentro de una barrera. Con una risa, Bilei pasó a través de las señas con las manos. Una enorme nube de humo apareció en el cielo y de ella salió Michael. Se dividió en 10 clones y voló varias millas desde las afueras de la aldea. Luego instaló una barrera, allá afuera, atrapando incluso a los que quedaron fuera del pueblo dentro. Bilei se aseguró de dejarle órdenes, para dejar pasar a Loki y sus aliados, pero aparte de eso, todos los demás estaban atados como una enorme pared roja de energía, disparada varias millas hacia el cielo. Mientras tanto, Loro Kage. Ella está aquí. Uno de sus guardias gritó cuando irrumpió en la habitación. Lo sé. Minato respondió, solemnemente. Rápidamente salió y apareció en el techo de un edificio. Levantó la vista y observó cómo Galael descendía lentamente hacia él. Entonces, finalmente has llegado. Declaró Minato. Bilei se quedó en silencio cuando aterrizó en el suelo, cerca. Ella solo lo miró por varios momentos antes de mirar a la horda de shinobis que rápidamente la rodearon. Algunas personas parecen estar desaparecidas. Bilei notó, con una risita desde debajo de su capucha. Minato miró a su alrededor a sus fuerzas reunidas, preguntándose a qué se podría estar refiriendo. Le tomó unos momentos, pero rápidamente comenzó a notar una gran ausencia en los miembros del clan. Parece que los clanes han decidido abandonarte. Bilei dijo con una sonrisa, ya que muchos de los ninjas comenzaron a notar la ausencia de los clanes. Su desaparición no fue notable al principio ya que casi todos los clanes convocaron una reunión de clan hace poco tiempo. Muchos comenzaron a preguntarse si todavía estarían en sus reuniones, o si tal vez, solo tal vez, habían huido. ¿Qué les hiciste? Minato inquirió con una mirada. Les di la misma elección que le di a Naruto. Deja este lugar, y vive. Bilei respondió con una risita. ¿Qué? ¿Naruto, está viva? Minato preguntó. Cuando ella desapareció, había asumido que el ángel se la había llevado, como tantos otros. El pueblo los había dado por muertos a todos. Sí. Está viva. Bilei respondió. ¿Dónde está ella? Minato gruñó mientras sacaba un kunai. ¿Por qué te importa? ¿Es porque es tu hija? ¿O es por el Rinnegan? Preguntó Riley en tono burlón. Minato dejó escapar un gruñido mientras tomaba una posición de batalla. De fondo, se escuchó una explosión. El pueblo tembló y el fuego se disparó hacia el cielo. Bilei se aventuró a adivinar que Madara y Kushina se habían topado con algún ninja enemigo. Antes de que te mate, me dirás dónde está.
Minato declaró con odio estropeando sus rasgos. Mientras hablaba, Riley sintió que una inmensa cantidad de energía natural fluía hacia él y, de repente, sus ojos se volvieron amarillos, como los de una rana, y naranja apareció a su alrededor. Minato rápidamente hizo señas con las manos y golpeó su palma contra el suelo. Jutsu convocando. Una gran columna de humo se elevó y de ella salieron dos viejos sapos. Ma. Papá. Necesito tu ayuda. Minato les dijo a los dos. Los dos viejos sapos compartieron una mirada y luego miraron a Riley. Luego se volvieron hacia Minato y saltaron sobre sus hombros. Ha pasado mucho tiempo desde que nos enfrentamos a un oponente como este, Minato Boy, espero que tengas un plan. Papá declaró. Ayudaremos en lo que podamos. Añadió Mana. Oh, así que trajiste tu convocatoria para jugar. Bueno, creo que yo haré lo mismo. Riley declaró peligrosamente, todos, prepárense. Está a punto de convocar a esos monstruos. Mantengan juntas sus formaciones y recuerden su entrenamiento. Un jonin cercano gritó a los que estaban alrededor. Riley no pudo evitar reírse. Miró por encima del hombro y miró hacia la montaña. Ofreció un asentimiento a algo en la distancia. Minato siguió su mirada y vio un clon de Ralael en el rostro arruinado del tercer Hokage. Saltó de la cara y cayó hacia el pueblo, todo el tiempo, haciendo señales con las manos. De repente, una enorme columna de humo se disparó desde la base de la montaña. Entonces, dime, ¿cómo te van a ayudar ahora tus lamentables pequeñas estrategias? Preguntó Riley con una risa malvada. Justo cuando terminó de hablar, el humo salió disparado, lejos de donde había aparecido. Dentro del humo, había un monstruo de su pasado. Minato sintió que su corazón se detenía, y los aliados de Riley en la montaña solo podían quedarse boquiabiertos al ver las colas monstruosas balanceándose en el cielo. Minato de repente se encontró mirando a unos enormes ojos rojos. De repente, los gritos brotaron del pueblo. Miles de voces gritaron de puro terror y se escucharon algunos gritos inteligibles. Son las 9 colas. Alguien gritó. Y con eso, Kurama dejó escapar un poderoso rugido. Cientos de miles se taparon los oídos cuando el rugido de Kurama envió una onda de choque a través de la aldea. ¿Cómo? Minato susurró con incredulidad. Solo tomó un momento, pero Minato de repente escuchó risitas. Sus ojos rápidamente se dirigieron a Ralael, quien era el que parecía estar riéndose. Después de unos momentos, dejó de reír y se llevó las manos a la capucha. La sombra alrededor de su rostro se desvaneció y ella la apartó. Minato reconoció esos ojos al instante. Su corazón casi se detuvo y sintió que su mundo se derrumbaba a su alrededor. Nanarumi, hola, padre, respondió Riley con dulzura. Y en ese momento, Kurama golpeó con una garra algunos edificios. La batalla había comenzado oficialmente. Continuará. Bueno gente, hasta aquí el video, espero que les haya gustado los demos en próximo video y que la pasen bien.